vamos a analizar la última parte del último capítulo, la última sección de lo que es el cálculo diferencial. Vamos a analizar el concepto de una derivada, qué es la derivada de una función derivable. Vamos a ver el concepto de tangente de una curva, cálculo de derivadas y aplicaciones de derivadas. Vamos a tener en cuenta que si miramos en el libro, el desarrollo de este capítulo es mucho más extenso que lo que abordamos aquí. Entonces nosotros simplemente vamos a analizar o vamos a ver las partes más importantes que tienen más posibilidades de entrar en el examen. Y vamos a empezar con, dentro de lo que es el cálculo diferencial, el concepto de derivada. Concepto de derivada. Entonces, la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática según cambie el valor de su variable independiente. Es decir, en otra manera, como ya hemos visto anteriormente, una función tiene una representación gráfica. Entonces, con la derivada de esa función, lo que vamos a ver es por decir de alguna manera, el grado de crecimiento o decrecimiento que tiene dicha función en un determinado punto. Enseguida lo explicaremos. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto determinado. Esto queda ahora un poco oscuro, enseguida lo vamos a determinar. Vamos a bajar un poquitín el zoom porque quiero que se vea también no solamente la definición, sino estas dos figuras que tenemos aquí. Voy a hacerlo todavía un poco más pequeño para que se vea un poco mejor la figura. Bueno, podríamos decir esto. Si f es una función definida en el intervalo i y x0 pertenece a dicho intervalo i, la derivada de f en x0, es decir, en un valor determinado de x0, se representa de esta manera como f' de x0 y es igual al límite de la función de fx menos la función de fx0 dividido por x menos x0. Esto que queda así un poco abstracto, si lo miramos aquí lo podemos ver enseguida. Es decir, el límite de esta función en x0 que tenemos aquí, mejor dicho, la derivada de esta función en este punto que tenemos aquí va a ser el límite de la f de x menos f de x0. Si nos damos cuenta, eso que estamos comentando ahora es este tramo que tenemos aquí, es decir, dentro de este triángulo rectángulo que tenemos aquí dentro de este área, va a ser el cociente entre los valores que toma, lo que podríamos haber dicho hasta ahora, los valores de i. Si yo digo que una función es igual y, por ejemplo, en el caso de una recta es igual a ax más b, entonces decíamos que este i podríamos expresarlo también como f de x. Entonces aquí lo que estamos haciendo es tomar el valor que toma la f de x menos f de x0 y dividir por x menos x0 por x dividido por x menos x0. Entonces yo lo que estoy haciendo es la división entre, como vemos aquí, entre este lado que yo tengo aquí y este otro que yo tengo aquí. Y eso, en trigonometría, aunque no lo hemos analizado nosotros, el cociente entre el cateto opuesto partido por el cateto continuo, eso se le llama como tangente. Y la tangente es el ángulo que ocupa, es proporcional al ángulo que ocupa o que abarca o que tiene esta recta con respecto al eje horizontal. Entonces ese es el concepto. Y siempre llegando al punto en el que tendemos a que el límite, a que x sea igual a x0, es decir, haciendo esto lo más pequeño posible. Ahora lo vamos a acabar de entender un poco mejor cuando veamos aquí la tangente de la curva. Una función f es derivable en un punto x0 si la derivada de f en dicho punto x0 existe, o sea, tiene que existir y además es finita. Es decir, va a ser derivable si es finita.
Y también se puede decir que toda función derivable en un punto x0 es continua en dicho punto x0. Con lo cual, y aunque veremos luego algunas de las utilidades para las cuales se aplican las derivadas, una función, una derivada, la derivada de una función en un punto nos puede determinar si dicha función es continua o no en dicho punto. Vamos a ver ahora, vamos a ligar el concepto de la derivada con el concepto de la tangente a una curva. Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí, vamos a volver a recuperar el zoom para tenerlo más claro y vamos a mirar ese concepto que tenemos aquí. Lo acabamos de decir, esta era la derivada, y vamos a interpretarlo como una tangente, o sea, tangente a una curva. Bueno, ya Newton y Leibniz introdujeron el concepto del cálculo diferencial como método para determinar la recta tangente a una curva en un segundo. La recta tangente a una curva en un punto dado, y es lo que vamos a analizar ahora. Y lo tenemos aquí. Para eso nos vamos a ayudar de estas dos curvas que ya hemos trabajado antes. Vamos a tirar esto un poco más para arriba, de estas dos figuras que tenemos aquí. Primeramente consideremos la recta de la figura A, esta que tenemos aquí, que pasa por f de x0 y que pasa por f de x. Pasa por esos valores, por f de x y f de x0, para valores de x igual a x0 y valores de x igual a x. Es decir, es la correspondencia de esta función para este valor, o la correspondencia de la misma función para este valor de x. Y que lo que ocurre es que esto, como hemos explicado antes, me determina un triángulo rectángulo formado por un lado que es el x menos x0, un segundo x menos x0, que es este que tenemos aquí, por un lado, y por otro lado me da el otro lado que es f de x menos f de x0. Este es un triángulo rectángulo. A continuación, si reducimos estos tramos a valores próximos a cero, es decir, decrementamos, hacemos estos valores lo más pequeños posibles, lo que va a ocurrir es que si este valor, si la x en lugar de valer esto, valiese este otro valor, estaríamos hablando de que el triángulo sería este. Si fuese este valor, el triángulo sería este. Y las rectas que pasan entre el punto x0 y estos puntos que tenemos aquí, pues sería, en lugar de ser esta que tenemos aquí, esta R, en este caso que hemos dicho, pues sería, voy a hacerlo con este otro, sería con esta otra recta. Si yo voy decrementando este valor a valores límites, es decir, yo voy haciendo que esta diferencia, que la x tienda a valer x0, lo que voy a hacer es obtener una recta, como estamos viendo aquí, perpendicular a esta curva que yo tengo aquí, pero ojo, en este punto. Entonces la derivada en este punto de esta curva es esta recta que yo tengo aquí, que es la recta t, que no es la misma que la derivada en este punto, que es este otro, que la tangente a esta curva por este punto sería esta otra. Entonces lo que estamos viendo es que me cambia la inclinación. En el caso de la recta t que tenemos aquí, la inclinación sería esta. Sin embargo, en esta otra tendría otra inclinación. Con lo cual se entiende que la derivada, como tenemos aquí, f de x, es la pendiente, como hemos dicho ahora, de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto x0, y la coordenada x sería la x0 y la coordenada y sería la función de x0, es decir, en este punto que tiene coordenadas x0 y lo que hasta ahora nosotros hemos dicho y, o lo que sería exactamente lo mismo, la f de x0. Ese es el concepto de lo que es la derivada. En consecuencia, tal y como indicamos aquí, la ecuación de dicha recta tangente, si es la ecuación de una recta
como ya hemos explicado en el capítulo anterior, que teníamos esto, una recta es esto, la ecuación explícita de una recta era igual a ax más b, en el que a, en el que el valor de a era la pendiente de la recta, es decir, era el ángulo, era este ángulo que yo tenía aquí, que dependía de este valor y de este, es el arco cuya tangente es esto entre esto, y el valor de b es el paso, el valor de la coordenada del valor de y al paso o cuando x vale 0. Esa era la definición de una recta, la definición explícita. Si nos damos cuenta es lo que estamos teniendo aquí, es decir, que la ecuación de esta recta que yo tengo aquí, de la t que hemos dicho antes, sería igual a i un segundo, i igual a ax más b, en el que a es el valor de la pendiente y en este caso es el valor de la variable, es decir, el valor de la derivada de la función en x0 multiplicando por el valor de x, que en este caso es x menos x0. Y b decíamos que era el valor de la que tomaba dicha función para x igual a 0, es decir, el valor para x0 es el punto de paso por el valor de x0, que en este caso es para fx, tomando como referencia este punto que tenemos aquí, voy a borrarlo todo para que quede un poco más claro, tomando como referencia este punto que tenemos aquí, el valor de esta recta que yo tengo aquí tendrá una inclinación que será este ángulo, que es el valor de a, que es el valor de la variable, multiplicado por x menos x0, es decir, por x0 más el valor de la fx0, es decir, el valor de i para x con este valor que tenemos aquí. Con lo cual podemos ver, por ejemplo, en estas figuras, en estas dos figuras que tenemos aquí, podemos ver diferentes, este concepto con un poco más de claridad, en el cual yo veo, como digo, que en este caso tengo esta curva que tiene esta representación, tendrá una determinada variable, pero la derivada en este punto que yo tengo aquí, lo que me va a determinar es la pendiente de la recta tangente a esta curva por este punto, es decir, este ángulo alfa. Mientras que en este otro caso de aquí, en este punto, la derivada lo que me va a marcar es la pendiente que forma esta recta que yo tengo aquí con el eje horizontal, es decir, esto. Con lo cual vemos que la derivada puede tener un determinado valor, pero el valor que a nosotros nos interesa es el valor de dicha derivada en el punto en el cual yo quiero medir la inclinación de la curva. Como hemos dicho antes, al principio lo que me determina la derivada, aquí lo teníamos, nos decía que nos mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática. Es decir, ver la rapidez con la que cambia una determinada función, en otras palabras, viene en función, valga la redundancia, del ángulo que forma la derivada, el ángulo que forma esta recta tangente a la curva en este punto. De forma que yo estoy viendo que cuando la recta es, por decir de alguna manera, tiene un intervalo muy creciente, la pendiente o la tangente por un determinado punto será muy perpendicular, con lo cual el ángulo será muy grande. Con lo cual, a mayor valor de derivada, mayor pendiente y mayor inclinación de la curva. En este otro caso, exactamente lo mismo. Yo tengo aquí la derivada de esta curva que tengo aquí. Bueno, pues en este punto me marca la inclinación de la recta pendiente a dicha curva por ese punto, es decir, este ángulo que yo tengo aquí. Y en este otro caso es distinto el valor de la pendiente y va a ser este otro. Entonces me va a determinar la inclinación de la curva en estos puntos. Visto esto, vamos a hacer los cálculos con derivadas. Y los cálculos con derivadas vienen, los tenemos resumidos en estas que tenemos aquí, en este cuadro que tenemos aquí, lo que son las reglas de derivación. Y reglas de derivación son estas, vamos a volver a dibujarlas aquí, vamos a volver a ponerlas, y la primera me dice que la derivada de la suma de dos funciones, de f más g derivada, es igual a la derivada de la primera más la derivada de la segunda. No tiene nada más. Luego ya veremos algunos ejemplos.
Por supuesto que para una resta exactamente igual. La derivada de la primera función menos la derivada de la segunda. La derivada de un producto de dos funciones f por g es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada, como podemos ver aquí. Y repito que luego veremos alguna aplicación. Para el cociente de f entre g, la derivada es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar dividido por la derivada del denominador, dividido por el denominador elevado al cuadrado. Para una función constante, la función de x igual a 0, si x es igual a 0, vemos que realmente en una representación gráfica, para cualquier valor de x que y valga 0, si esto es y esto es x, si para cualquier valor de x la y vale 0, la recta es una recta horizontal que es esta. Con lo cual vemos que la inclinación que tiene esto, el alfa que tiene esto es 0 grados, con lo cual efectivamente la función es 0. La función de una constante, si x es igual a 0, si x es igual a 0, si x es igual a una constante, la derivada es 0. Si la función es, lo he dicho aquí mal, o bien, no sé, si la función es función de 1, la derivada de esto es igual a 0, porque si en vez de ser esta raya es línea, es esta otra, en la que para cualquier valor de x, función de x, es igual, aquí lo he puesto mal, es igual a 1, para cualquier valor de x, la derivada valdrá 0. Si x vale 0, la y vale 1. Si x vale 1, la y vale 1. Si x vale 2, la y vale 1. Es esta línea, con lo cual, igual que en el caso este que teníamos aquí, la derivada o el ángulo que forma con respecto al eje horizontal es 0. La derivada de la función identidad, que es esta que tenemos aquí, la f de x, será igual, en este caso, f de x igual a x, la derivada será igual a 1. Porque si, igual que en este caso que hemos puesto aquí, voy a borrar todo porque se me ha un segundo. Esto no. Lo voy a hacer aquí abajo. Aquí decíamos que la derivada de f de x era igual, en este caso, a 1. Porque si yo represento la recta, que es esta, la f de x, es decir, que x, en otras palabras, que y es igual a x. Entonces, para x0 y 0. Voy a hacerlo en rojo. Para x1 y 1. Para x2 y 2. Es decir, estamos viendo que esa recta que yo tengo aquí es esta. Y que la inclinación o los valores de x y los valores de y son iguales, con lo cual quiere decir que la tangente es un 1. Con lo cual quiere decir que la derivada es un 1. La derivada de una potencia. Voy a borrar esto para dejar sitio y vamos a volver a limpiarlo. La derivada de una potencia. Pues la derivada de una potencia, tal y como nos dice aquí, la derivada de f de c elevado a la derivada de esto, de una función, es igual a de una potencia es igual al exponente c por la función elevado a c menos 1 y multiplicado por la derivada de f, es decir, por la derivada no de f elevado a c, sino la derivada de f. Esto queda un poco lío, pero luego con algunos de los ejemplos lo veremos. Y la derivada de una función compuesta es esto que tenemos aquí, que me dice que la derivada de la función compuesta f de x, g de x, la derivada de esto
es igual a la derivada de g de x y todo ello multiplicado por la derivada de g de x. Esta es la fórmula. Es un poco lío, pero bueno, ahora las veremos. Vamos a hacer unos ejemplos que nos puedan aclarar un poco estas partes. La primera de ellas, la derivada de f de x. F de x igual a menos 1. Vamos a abrir GeoGebra como otras veces. Un segundo. Voy a abrir GeoGebra también. Lo tengo aquí. Y vamos a ir comprobando estas derivadas. Vamos a hacer un poco más pequeño para que en la parte de abajo me permita ver la definición de las derivadas. Y lo vamos a ir resolviendo. La derivada f de x, la función es f de x igual a menos 1. Entonces la derivada de f de x será igual, tal y como hemos dicho antes, la derivada de una función que es igual a una constante es igual a 0. Si lo miramos aquí, escribimos la función, un segundo, voy a borrar unas cuantas que tengo aquí. Es conveniente que todas estas que hagamos, cada uno las vaya comprobando por su cuenta con GeoGebra. Es f de x igual a menos 1. Entonces vengo aquí y escribo menos 1. La función es esta. Le doy a return, ep, no. Un segundo, voy a poner aquí f de x igual a menos 1. Si nos damos cuenta, si yo hago esto, veo que la función que me queda, la línea que me queda es esta de aquí, que es una línea lógicamente totalmente horizontal y que pasa por el punto menos 1. Con lo cual quiere decir que el ángulo que forma es 0. Si el ángulo que forma es 0, la derivada será igual a 0. De todas formas, si yo escribo derivada y función, la función escribo la f, me da que la derivada es 0. Efectivamente, como habíamos supuesto. La derivada de la función menos 2x. La derivada de la función menos 2x es igual, aplicando esto que tenemos aquí, la derivada de una potencia, bueno, digo mal, esta que tenemos aquí, la derivada de, podríamos hacerlo mediante producto, pero directamente podemos decir que la derivada de una función que solamente tiene la variable x es igual al valor de la constante de la función. Si f de x es igual a menos 2x, la derivada de esa función será igual a, quitamos la x igual a menos. Yo digo que podríamos haber aplicado el concepto del producto, que sería la primera derivada, la derivada del 2 que es 0, por la segunda de sin derivar, que es x, 2 por 0, 0, más la primera sin derivar, que es el menos 2, por la derivada de la segunda, la derivada de x, que como hemos visto antes será igual a 1, con lo cual veremos que sería menos 2. Con GeoGebra vamos a colocar esta función, que hemos dicho que era igual a menos 2x, me dibuja una recta como esta que tenemos aquí, entonces la pendiente tiene que ser este ángulo correspondiente a este ángulo que tengo aquí, que vemos que es un ángulo negativo, con lo cual la tangente tiene que ser negativa. Si yo ahora vuelvo a hacer lo mismo que antes, derivada de la función g, vemos que efectivamente me da el valor de menos 2. Entonces, en ese caso, la derivada de la función c es menos 2. Voy a borrar estas dos y voy a seguir con la siguiente función. Voy a borrar estos. La siguiente me dice la derivada, la función f de x igual a x cuadrado. Lo que tenemos que hacer es, en cierta manera, aplicar esto que tenemos aquí. La derivada de un exponente será igual, la derivada de f de x será igual a 2 por x elevado a el valor de c menos 1, como teníamos aquí, multiplicado por la derivada de la función, la derivada en este caso de x, y la derivada de x, como hemos dicho antes, la derivada de una función que es x es un 1, es decir, que esto es multiplicado por 1. Con lo cual me queda que f de x, si f de x es igual a x2, la derivada de f de x sería igual a
2 elevado a x, 2 menos 1 es 1, multiplicado todo por 1, 2x. Me vengo aquí al GeoGebra y veo que la función era igual a x cuadrado, que hemos dicho que era esta. Entonces la derivada de esa función es igual, derivada de la función f es igual a menos 2x. Es decir, en principio es esta recta. Lo que no quiere decir es que esto sea siempre la pendiente. Repito, lo que tenemos que hacer es, para calcular la derivada, para calcular la inclinación de la pendiente de la recta tangente a esta curva en un determinado punto, coger este valor, como veremos luego, y aplicar el valor del punto en el que yo quiera determinar esa inclinación. Vamos a coger otra, que es esta. Derivada de x2 menos 2x menos 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí vemos que tenemos potencias, vemos que tenemos las funciones en cierta manera identidad y tengo constantes, pero sobre todo vemos que esta es la resta de tres funciones. Esta menos esta menos esta. Y la resta, como hemos visto antes, la suma de las derivadas es igual a la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. En nuestro caso, lo que tendríamos que hacer aquí es la derivada de x2 es 2 por x elevado al exponente menos 1. 2 menos 2, 1. La derivada de 2x es igual a x, con lo cual la derivada en nuestro caso será la derivada del primero de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada del segundo, menos la derivada del tercero. Claro, pero es que la derivada de la constante, de una constante, es igual a 0, es decir, menos 0. Con lo cual me queda que es igual a 2x menos x. Vamos a, igual que antes, coger el GeoGebra, que lo tenemos aquí, y la función, vamos a borrar esta. Bueno, no vamos a borrarla, porque la que tenemos ahora es, un segundillo, que esto se ha liado, la que tenemos ahora es, la que necesitamos es x2 menos 2x menos 1. Es decir, x2, venimos y seguimos, menos 2x menos 1. Vemos que la función es esta que tenemos aquí, y la derivada de esta función, que es la f, es igual a 2x menos 2, es decir, este valor que teníamos aquí, 2x menos 2. A por la siguiente, esta, que me dice que es x2 menos 2x, la función dividido por x2 menos 2x menos 1. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto del cociente, es decir, esta fórmula que tenemos aquí, para lo cual vamos a hacer sitio en la parte de abajo, que era aquí. Voy a hacer más sitio, que lo vamos a necesitar, y vamos a hacer todo esto. Y esto también lo vamos a quitar. Y vamos a decir entonces que la derivada de esta función es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, es decir, la derivada f de x sería igual a la derivada del numerador x2 x cuadrado más 2x. Suma de derivada de esta más la derivada de esta. La derivada de esta es 2 por x elevado a 2 menos 1, 1. Más la derivada de 2x, que como hemos visto antes, la derivada de esto era igual a 2. Entonces la derivada de f por g sin derivar, por el denominador, por la función que se encuentra en el denominador sin derivar. Todo ello, como tenemos aquí, menos, haríamos esto, menos la derivada de la segunda del denominador, que sería la derivada de esta, que eso sería de x2, igual que hemos dicho antes, 2x, de menos 2x, menos 2, y del 1 que es 0, 0. Multiplicada por
la primera sin derivar. Es decir, la primera sin derivar, x2 más 2x. Y todo ello dividido por la función que se encuentra en el denominador elevada al cuadrado, es decir, por x2 menos 2x menos 1 elevado al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Si miramos esto, esto me queda que lo vamos a hacer aquí debajo, derivada f de x es igual a... Tenemos que desarrollar cada uno de los elementos que encontramos entre corchetes. Y este sería esto por esto. Sería 2x por x cuadrado, 2x cubo. Este por este, 2x por 2x, y con signo negativo, más 2x por menos 2x, menos 2 por 2, 4, x por x, x cuadrado. Este por este, 2x por menos 1, menos 2x. Y ahora este otro, 2 por x2, más 2 por x2, más este por este, 2 por menos 2x, menos 4x. Y este por este, más 2 por menos 1, menos 2. Todo ello, EP, restado al desarrollo este que yo pueda hacer aquí. Y este desarrollo que yo voy a hacer aquí va a ser este por este, 2x por 2x por x cuadrado, 2x cubo. 2x más 2x por 2x, 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado. Menos 2 por x cuadrado, menos 2, x cuadrado. Menos 2 por 2x, menos 4x. Si yo ahora cojo, y el denominador como estaba, x cuadrado menos 2x menos 1 elevado al cuadrado. Con lo cual esto me queda que es igual a, vamos a ver, ahora vamos a hacerlo. Derivada de f de x es igual a 2x cubo menos 4x cuadrado menos 2x más 2x2 menos 4x menos 2, y ahora el signo negativo que me invierte el signo de todos los elementos que tengo dentro del paréntesis. Es menos 2x cubo menos 4x cuadrado más 2x cuadrado más 4x. Y todo ello dividido por x2 menos 2x menos 1 elevado al cuadrado. Y ahora empezamos. 2x cubo positivo con 2x cubo negativo desaparece. Vamos a ir poniéndolo aquí. Esto es igual a, como hemos dicho, el denominador lo dejamos como está. Y empezamos. El x cubo ya hemos quitado, hemos eliminado x cubo. X cuadrado. Tengo un x cuadrado aquí, que es menos 4x cuadrado. Aquí otro, más 2x cuadrado. Aquí otro y aquí otros dos. Es decir, en este caso sería x cuadrado, y el elemento que multiplica es menos 4 más 2, menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 6 más 2, menos 4. Es decir, menos 4x2. Si no me he equivocado, es menos 4x2. A ver, repetimos. 2 y 2, 4 positivo, negativo, menos 4x2. Y ahora nos metemos con la x. Tengo aquí un menos 2x, menos 4x y aquí más 4x. 4x con menos 4x desaparece y aquí me queda menos 2x. Y ya por último tengo aquí menos 2 y ninguno más, o sea que es menos 2. Con lo cual me queda que es esto que tenemos aquí. Si vemos como teníamos aquí un momento, si vemos el resultado, a ver si hay suerte y se ve, vemos que el resultado lo que tiene es menos 2 que multiplica a 2x2, tal. Es decir, lo que hace aquí es sacar factor común en el numerador del menos 2. Si saco factor común menos 2 en el denominador, en el numerador, perdón, me queda un segundo. Hecho mal. Si saco factor común, menos 2 al numerador, sería 2x2, porque 2 por 2, 4, negativo. Aquí,
esto dividido por 2, pero dividido por menos 2 me queda más x, y esto dividido por menos 2 me queda más 1. Con lo cual, el denominador queda igual, con lo cual vemos que efectivamente el resultado es el que hemos dicho. Esto lo podemos hacer con GeoGebra y nos va a salir un segundo para que se nos vea. Vamos a poner la función en la parte de abajo para que se nos vea bien y vamos a hacerlo. Borramos este y ahora empezamos a escribir la función que me dice que coloco entre paréntesis el x cuadrado más 2x, lo saco fuera y divido todo, como tenemos aquí, por x cuadrado menos 2x menos 1. La función es esta. Es una función que, como se puede ver aquí, es no, es muy extraña. Tiene una forma muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, pero eso no quiere decir que esté mal. Ahora escribo la derivada de la función f y me queda que la derivada de la función f es esto, que con respecto al resultado que nosotros tenemos, la parte de arriba es exactamente igual, sacando factor común el 2, y la parte de abajo es lo que yo tengo aquí, pero desarrollado, sin más. Vamos a hacer la siguiente, y la siguiente vamos a borrar todas las anotaciones que hemos hecho, y es esta. Bueno, esta no la vamos a hacer porque tiene un desarrollo muy largo y no nos aporta. Normalmente no tenemos ejercicios tan complicados. He aquí la clave, aplicaciones de la derivada. ¿Para qué nos sirve la derivada? Lo primero, como hemos dicho antes, si una función tiene una derivada en un punto, si existe, vamos a volver a repetirlo, a ponerlo aquí, que es muy importante, toda función derivable en un punto x0 es continua en dicho punto x0. Es decir, si yo calculo la derivada, si yo quiero conocer la continuidad de una función en un determinado punto, lo que deberé hacer es calcular la derivada de dicha función y ver qué valor toma dicha derivada en dicho punto. Si existe, quiere decir que es continua en ese punto. Pero aparte de eso, con lo que también nos encontramos es que me va a permitir determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, porque toda derivada que sea mayor o igual que 0, como hemos dicho antes, como la derivada lo que me mostraba era el ángulo que formaba con respecto al eje x, pues toda la pendiente, hemos visto antes que toda función creciente es aquella que tenía una pendiente positiva, es decir, que si la tangente a esta curva en este punto tiene un ángulo positivo, quiere decir que es una función en este punto creciente. Mientras que si tiene un ángulo, como vemos aquí, un ángulo negativo, con lo cual quiere decir que esta función en este punto es decreciente. Con lo cual me permite determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función en determinados intervalos. Por otro lado, como ya hemos visto antes, la pendiente de una línea horizontal es 0. Y vemos que toda tangente a una curva que sea totalmente horizontal, lo que me está marcando, como vemos aquí, un cambio de, es lo que se conoce también, aunque aquí no lo indiquemos, como punto de inflexión. Es cuando pasa, en este caso, esta curva que tengo aquí, pasa de ser decreciente a ser creciente. Con lo cual, si pasa de decreciente a creciente, quiere decir que pasa por un mínimo. Y en este caso es un mínimo relativo. Si pasa de creciente a decreciente, y en este punto la pendiente es 0, con lo cual quiere decir, la derivada es 0, con lo cual quiere decir que este punto es un máximo relativo. Vale. Entonces, para eso nos va a servir y luego algún ejemplo ya veremos. Sin más, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de los que tenemos aquí y el resto pues los haremos ya en clase.
Vamos a coger este primer ejercicio, vamos a hacerlos aquí, sin tapar las soluciones. La derivada de esta función. La derivada de esta función es una suma, es la derivada de esta más la derivada de esta. La derivada de x elevado a 4 es igual a 4, la derivada de x igual a 4, como hemos visto antes, es igual al exponente a 4 multiplicada por la función elevado al exponente menos 1, es decir, a 4 menos 1, por la derivada de esta función, por la derivada de x, y como hemos visto antes, la derivada de x era igual a 1, con lo cual la derivada de x elevado a 4 es igual a 4x cubo, más la derivada de 4, como hemos dicho antes, la derivada de una constante es igual a 0, con lo cual me queda que es igual a 4x cubo. Esto con el tiempo se le va cogiendo la mano y pierde dificultad. Esta otra que tenemos aquí, la derivada de esta función. Aquí vamos a volver a aplicar el caso que hemos dicho antes, pero completo, que hemos dicho que la derivada de un exponente, bueno, lo vamos a ver aquí, la derivada de un exponente es igual a este exponente multiplicado por la función elevado a menos 1 por la derivada de la función. Es decir, es igual, en este caso, la derivada de esto es igual al exponente 2 multiplicado por la función elevado al exponente menos 1, es decir, a 2 menos 1, pero hay que multiplicarlo ahora por la derivada de 2 menos 3x. La derivada de esto es la derivada de esto, que es 0, y la derivada de esto, que es 3. Es decir, esto es igual a multiplicado por 3, o lo que es en este caso lo mismo, ojo, por 3 no, perdón, por menos 3. Con lo cual esto es igual a menos 6 por 2 multiplicado por 3x. O sea que es igual a menos 12, menos 6 por 2 menos 12, menos 6 por 3, menos 6 por menos 3, 18x. Con lo cual la derivada es menos 12 más 18x. Antes no lo hemos hecho en GeoGebra y lo vamos a hacer. Se nos ha olvidado y vamos a hacer estas dos funciones que tenemos aquí. Vamos a ponerlas en la parte de abajo. Y vamos a hacer la primera. La primera función me dice que es igual a x elevado a 4 más 4. Esa es la función, que es esta que tenemos aquí. Esta. La derivada de esto, derivada de la función f, es igual a 4x cubo, lo que hemos dicho antes. Esta otra función, vamos a borrarlo. Esta otra, que es, vamos a poner aquí, 2 menos 3x, todo ello elevado al cuadrado. La función es esta. Y la derivada de f, que es igual a 18x menos 12, lo que habíamos hecho nosotros. 18x menos 12, que es este resultado, o este otro, menos 12 más 18x. Vamos a hacer las dos siguientes y terminamos, que es esta, 2x4, que sería igual a la derivada de 2, que es 0 por x4, que es 0, más luego la derivada de esto, que es igual a, en este caso, la y' sería igual al exponente 4 multiplicado por la función 2x, todo ello por la derivada de la función. La derivada de esta función, es igual a 4 por 2 por x elevado a 4 menos 1, se me olvidaba, y todo ello multiplicado por la función de la derivada de x, que es un 1. Con lo cual me queda que y' es igual a 4 por 2, 8, x cubo. Venimos a GeoGebra, la ponemos y decimos que es 2 por x elevado a la 4, que me queda que es esta función. Y la derivada de f
que me queda que es igual a 8x cubo. Y por último, para terminar, vamos a hacer esta otra, que es esta 3x2, un segundo, voy a un poco más abajo, 3x2 menos 2x cubo. Que lo que tengo que hacer yo es la derivada de esta menos la derivada de esta, es diferencia o restar derivadas. La derivada de esta y de esta siguiendo la misma regla que hemos hecho antes, con lo cual en este caso f' de x me quedaría que sería igual a la derivada de esta es 2 por 3 x elevado a 2 menos 1 menos 3 por 2x en vez de elevado a cubo elevado a 3 menos 1. O sea que f de x es igual a 2 por 3, 6, x2 elevado a 2 menos 1 es 1, menos 2 por 3, 6 por x elevado al cuadrado. Entonces esta es la función. La ponemos en GeoGebra, borramos y decimos que es igual a 3x2 menos 2x cubo. La función es esta y la derivada es esta que tenemos aquí, esta, que es otra función que estará en verde, vamos a sacarla aquí, es esta otra función que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues realmente hemos dicho que es el ángulo, ya, pero tendríamos que ver en la función anterior para qué punto quiero yo calcular la derivada. Por ejemplo, si yo quisiera saber en este punto, yo diría, mira, pues por aquí pasa una recta, es un intervalo decreciente, pues yo calcularía el valor de la pendiente de esa recta en este punto, con lo cual ya sabría si es creciente o decreciente. Hay más ejercicios que estos ya los haremos en las clases presenciales. Damos por finalizado este vídeo.